Quiero agradecer, porque no podía ser de otra manera, pues a la AIA, Cachuna Calonga, la entidad local autónoma, principalmente a Roberto por su trabajo totalmente, digamos, entregado de alguna forma, sin nada a cambio prácticamente, porque él se esfuerza de más. También, evidentemente, también a Jesús, diseñador gráfico, por ese gran trabajo del cartel. Y cómo no, a Juan Alberto, al presidente de la entidad, porque de una forma u otra, gracias a él, ha visto que este tipo de eventos no pueden faltar en la costa tropical y tener el punto de mira a nivel nacional, pues Cachuna y Calahorra, su fortaleza, un lugar con mucho misterio, como ya sabéis vosotros, que de una forma, ¿no? ¿Verdad, David? Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Vicepresidente de la Asociación Costa Insólita, que habla el presidente, bueno, de una forma u otra, eso está encima del papel. Intentamos hacer que sea posible este tipo de eventos aquí en la costa tropical y que de una forma u otra, como he dicho, también dar las gracias a los medios de comunicación, sobre todo Telemotril, el Faro Digital, Cadena SER, tengo entendido que también por ahí Canal Sur Radio también lo ha entregado, lo ha anunciado también en las redes de las ondas. Y voy a pedir que se acerque, que ha hecho también gran parte posible a Juan, que es nuestro presidente de la de Cachuna Calonga, para que de una forma u otra exprese algunas palabras y le pedimos un fuerte aplauso. Bueno, como ha dicho ya, bienvenido a todos. La verdad que desde que entramos en el gobierno, una de nuestras principales prioridades era poner en valor el Castillo de Cachuna. Creo que estamos haciéndolo y por una de estas cosas que queremos hacer es traer cultura, porque igual que este castillo en su día, del siglo XVIII que está hecho, se pensó para salvaguardar las costas de los ataques marítimos, pues queremos que hoy puede usarse como ese buque insignia de la cultura y que estas piedras que no son obligadas y que de alguna forma protejan la cultura y fomentan la cultura de aquí. Obviamente dar las gracias a Costa Insólita porque se me lo conmigo y vamos a ir trabajando con ellos, vamos a seguir haciendo cositas y sobre todo las gracias a los dos autores que tenemos aquí hoy porque han venido a presentar aquí su libro y ahora veremos de qué van a tratar, que ya se va a poner un poquito adelante. Pero bueno, como es de mi nación, se agradece el libro de Jason y poco más. Espero que sigamos haciendo eventos, que espero que lo sigamos viendo y que sea el último y que espero que el día que yo no esté en el gobierno, que se siga usando el castillo con esta misma línea de trabajo, porque creo que es importante proteger la cultura. Así que bienvenido a todos y que disfruten de este año.
próximos eventos tenemos pensado hacer un congreso de psicofonías, el tercero, que hay que recordar que a nivel mundial no se celebra en todo el mundo y se va a celebrar en estas tierras tan impresionantes y en este lugar tan emblemático, tan increíble como es la Fortaleza Canchuna. También unimos a una visita a la exposición de la demanda, que es muy interesante y de una forma que está dando valor a este sitio que creo que se lo gusta más todavía. Voy a perder más tiempo, voy a dar entrada a los protagonistas y ni más ni menos, pues el primero de los protagonistas va a ser que tengo a mi izquierda, también dos buenísimos amigos, tanto Óscar Fábrega como Jorge, tenemos ese lujo, ese placer, y voy a dar también el paso a mi compañero David para que os cuente un poquito de este interesante señor que tenemos aquí. Muchas gracias. Voy a contar un poquillo, lo he resumido brevemente, pero lógicamente mucho más grande. El amigo de Jorge Barroso, nacido en Bilbao, se fue siendo un niño a vivir a Almería. Actualmente reside en Carbonero. Es un apasionado de la literatura, el cine, la historia, el misterio, sobre todo lo relacionado con la historia. Lo que lo llevó a estudiar historia con la UNED. También estudió producción y postproducción en cine y televisión. Profundación de técnicas audiovisuales y un máster de guión cinematográfico. Es presidente de la Asociación Cultural de Sensaciones de Carbonero y ha colaborado en diversos programas de radio y podcast como Tempo Cookie, La Noche Más Hermosa, Otro Mundo o Esencias de la Oscuridad, entre otros. También es autor de varios relatos de texto en diversas obras colectivas, así como autor y director de diversos cortometrajes. Y por supuesto, el autor del libro que les presenta aquí, El sueño oriental de Napoleón. Ya, ¿no? ¿Empezamos? Bueno, muchas gracias por venir. Soy José Barroso. Antes de nada, quiero agradecer, por supuesto, a la autónoma de Canchona, a la Onda, por apostar por este tipo de eventos. Este es un sitio con mucha historia, creo que mágico, y si es de historia, vamos a hablar de historia. Quiero dar las gracias también aquí a Jaime de Carboneras, que han venido amigos de Carboneras a verme, así que quiero agradecérselo. Y agradecerle, por supuesto, a Alberto, a la Asociación Post-Insólita, por contar conmigo una vez más. Y aquí estamos para lo que es Alberto. Bueno, y a mi editor, que es el siguiente ponente, Óscar Fábrega. Y como yo creo que muchos alimentos mejor a ver, voy a no tratar de no enrollarme mucho porque soy de enrollarme demasiado con este libro que tiene muchísimas anécdotas, curiosidades. A ver, voy a hablar de El sueño oriental de Napoleón. Está aquí, ¿no? Este libro es un ensayo histórico. No es una novela. Esto, quiero recalcar eso por una cosa que luego explicaré. Y habla sobre aquella campaña que hizo Napoleón en Egipto entre 1798 y 1799, una campaña que fue prácticamente un desastre. Voy a hacer inciso. ¿Alguien ha visto la película de Napoleón de Ridley Scott? ¿Habéis visto? Sí. Bueno, es una película basada en, como amante del cine también que soy y de la historia, quiero compaginar un poco eso. Es una película, igual que hay novelas, y luego explicaré esto porque lo digo, hay novelas que ambientadas en algo se toman ciertas licencias como se ha tomado Ridley Scott en esta película. ¿Qué conocemos de Napoleón realmente? Cuando le preguntas a alguien si conoce a Napoleón, todo el mundo conoce a Napoleón, obviamente, pero ¿realmente lo conocéis? ¿Y desde cuándo conocéis a Napoleón? Desde que da un golpe de Estado, se proclama cónsul, después se autoproclama emperador, Waterloo, ¿no? Luego está desterrado a la isla de Elba, luego Santa Elena y muere. Eso que conocemos, que invadió prácticamente casi toda Europa, pero ¿qué le llevó a Napoleón a hacer eso realmente?
Y yo creo que, o mi intención ha sido que este libro trata de explicar, y creo que lo conseguiré, no sé, eso ya el lector es el que tiene que, a través de muchísima documentación, de que todo eso se forjó en la juventud, en los estudios, en su formación militar y en la campaña de Egipto. Napoleón, sin esa campaña, no hubiese llevado a cabo lo que hizo posteriormente. Voy a ir bastante rápido a lo que es la campaña de Napoleón en sí, porque como estamos en las crónicas insólitas, me voy a centrar sobre todo en 3 misterios que han recorrido la historia de Napoleón y la campaña de Egipto. Ya que estamos en el misterio, vamos a hablar de misterios. Bueno, primero Napoleón, di Bonaparte, así es como se llamaba, ¿verdad? Y así fue como firmó sus primeros documentos. Nació el 15 de agosto de 1869 en Córcega. Córcega, en ese momento, cuando Napoleón nace, exactamente un año antes fue comprada por los franceses a los italianos, ¿no? Esto porque no va. Disculpad. Perdón. Bueno, Córcega pertenecía a Génova, un año antes de que Napoleón naciera. Esto se ha discutido muchas veces si Napoleón era o no era francés cuando nació. Y sí lo era, pero porque lo compraron. Luis XV compró a Génova, compró Córcega, porque los genoveses estaban hartos de los independentistas. Ahora estamos hablando mucho del independentismo, estaban hartos de los independentistas corsos. Napoleón nace y su familia, sus padres, nacen admirando a esta persona, Pascual Paoli, que llamaban Imagú, el papá. Esta persona era el líder de los rebeldes corsos independentistas. Pero el padre, una vez que los italianos los franceses hacen fuerte allí, el padre le inculcaba una cosa fundamental en Napoleón, que es ser pragmático. El padre, aunque admiraba y era seguidor de este hombre, dijo, ya, pero si amigo a los franceses, puedo otorgarles una vida mejor a mis hijos. Así que, ¿qué se hizo? Envió a la Escuela Militar de Brienne, el 23 de abril de 1779, hasta octubre de 1724. Aquí estuvo estudiando Napoleón, su juventud, su infancia. Esto es que en ese sitio ahora mismo, en Brienne, hay un museo de Napoleón. Napoleón fue un gran amante de la historia. Su gran pasión fue la historia y era un grandísimo matemático. Y esto tiene una razón. Esto que por aquí la historia puede ser para un joven de la escuela de Moral y Virtud, es lo que realizaba en la escuela de Brienne al entrar los jóvenes. Si Napoleón se puso a estudiar es porque al día de hoy lo que se diría que hicieron bullying. Cuando Napoleón entra a esta escuela no lo querían, no lo consideraban francés, hablaba fatal. El francés lo consideraban un extranjero y un indigno de estar allí. Entonces, ese bullying que le hicieron Napoleón hizo que se encerrase a estudiar y estudiar. Y admiraba sobre todo la historia antigua. Aquí se quedó flipado con las vidas paralelas de Plutarco, sobre todo las vidas de Julio César y de Alejandro Magno. La Navasis de Adriano también. Bueno, Alejandro Magno. Ese fue su gran pilar cuando era estudiante. Aquí lo tenemos estudiando, tomando apuntes. Esto es una breve anécdota de cómo él hizo. Aunque esto es una historia que está recogida en varias biografías, se dice que puede ser posiblemente que no fuese real, pero bueno. Se cuenta que Napoleón estaba por lo de su curso de primero y se enfrentaba a un curso superior, en una Navidad donde tenían que lanzarse bolas de nieve. Y Napoleón era el que dirigía su curso que era inferior y derrotó a su curso anterior. Ya digo que esto puede ser mentira. Un poco por la biografía posterior que hicieron para ganar a Napoleón. Vale. Me he saltado la otra imagen. La otra imagen es que una vez que termina sus estudios se va a la Escuela Militar de París. En la Escuela Militar de París estuvo muy poco tiempo
porque les pasó una cosa, le llegaba la noticia de que su padre había fallecido de un cáncer del estómago. Eso hizo que si el curso era de 2 años, lo hiciese en 1, nada más. Se mandó a estudiar porque entendió que él tenía que sobrellevar a su familia económicamente, que sería en Córcega. El primer destino que vivió Napoleón era Valencia, que estaba el sitio más cercano entonces a Córcega. Y esta imagen, veis, librería. Se pasaba las horas, mientras todos sus compañeros se iban siempre a buscar chicas, de fiesta por ahí, él se pasaba horas y horas, compraba libros en su casa estudiando. Napoleón también trató de ser escritor. Tenemos en su biografía que en ese momento, en unos apuntes, dejó esto escrito: situado frente a Egipto y colocado entre 2 mares, realmente entre Oriente y Occidente, Alejandro Magno concibió el proyecto de transportar a él la capital de su imperio, haciendo de Egipto el eje del comercio mundial. Este conquistador eminente comprendió que Egipto, vinculado a África y Asia y Europa, le ofrecería el único medio de cubrir todas sus conquistas en el Estado. Esto lo escribió Guillem Tomás Reynal, pero Napoleón lo apuntó en la hoja y esa hoja están todavía en el Museo de Napoleón. Creo que eso refleja un poco cuál era, dónde empezó a gestarse la idea de Egipto, la idea de Oriente. Perdón. Otro libro muy importante, lo he leído una vez. Vale, estalla la Revolución Francesa. Esto fue muy importante para Napoleón. Napoleón vio esto un motivo para dejar a los franceses, a quienes odiaba, y regresar a Córcega, formar un ejército en Córcega para desprenderse de los franceses. Digamos que Napoleón se aprovechó de que le habían enseñado tácticas militares para luego hacerse fuerte en Córcega y expulsar a los franceses que los odiaban. Pero una vez que llega a Córcega, pasó lo siguiente. Regresó Ilmabú, Francisco Paoli, este hombre de Corso, y ya no quería a Napoleón. Pensaba que era el hijo de un traidor y no lo quería. Y después Napoleón, por mucho que no quisiera reconocerlo, todas las ideas de la Ilustración, todas las ideas que él había ido captando de esa Revolución Francesa, vieron en la Revolución algo universal. Y sin embargo, cuando llegó a Córcega, vio que la gente era, con perdón, pero muy pueblerina, con ideas todavía muy atrasadas, muy atrás. Entre eso, que ya no vio con los mismos ojos a sus allegados corsos, y las ideas que habían calado en él de la Ilustración francesa, hicieron que Napoleón finalmente regresase a Francia. Esto ya es mucho más largo dentro del libro. Pero pasó una cosa. Este libro. Viaje a Siria y Egipto de un tal Conde de Bonne. Conde de Bonne, lo de Conde se lo puso Napoleón después, pero bueno. Este fue un hombre, un viajero, un hombre que fue en los años 1683, 1784 y 1785, viajó por Egipto, recogió todas esas experiencias, y Napoleón, por este libro, fue muy popular en muchos clubes masónicos, en este movimiento de la Ilustración, fue muy popular en aquella época. Napoleón lo leyó y lo llevaba siempre consigo. Le parecía maravilloso. Dio la casualidad que cuando llegó a Córcega, se encontró con él y estudió Napoleón. Solo decía más que preguntarle cómo era Egipto, cómo era aquello. Estaba obsesionado con Egipto. La toma de Tolón, ¿sabéis visto la película? Sale en un momentito la resurrección. Esto lo digo más rápido porque si no me da tiempo de llegar a los misterios, que es lo que ahora tengo bonito aquí. ¿Qué se ha visto ahí? Bueno, Josefina. Es fundamental Josefina en la historia de Napoleón. En la película de Ridley Scott creo que se centra sobre todo eso, la relación de Josefina. En el libro cuento por qué Josefina era como era. Ya miraré por qué. Napoleón se quedó preguntadísimo de Josefina. Y Josefina, no tanto de Napoleón, pero entonces Napoleón era una persona a seguir, era alguien importante. Y bueno, se ve que no viene a censura. Vale, esto tiene su explicación. El pene de Napoleón. Esto lo sé por mi gran amigo y editor y investigador, historiador Oscar Fábrega.
había cartas de Josefina, en la cual se reía un poco del pene de Napoleón, que era bastante pequeño. No hay niño pequeño, ¿no? Bueno, pero es curiosa la historia del pene de Napoleón. Además, Josefina llegó incluso en las memorias que escribió, incluso llegó a decir algunas cosas que hacía Napoleón antes de irse, se masturbaba delante de ella para irse corriendo. A Josefina no la satisfacía en absoluto y por eso se buscó algunos amantes. Vale, toda una reliquia imperial francesa. En 1821 se supone que se hizo una autopsia por un tal Jean-Paul Vignali, que era sacerdote de Córcega y enemigo total de Napoleón. Se hizo con el pene, tras la muerte de Napoleón, murió un 5 de mayo de 1821, le cortaron sus partes y fue pasando de generación en generación en generación de este sacerdote de Córcega. Hasta que en 1916 los hermanos más, unos 24 de Londres, se hicieron por él. Ahí ya, hasta 1924, que se hace Abraham Rosenbach por $2.000, que era un vendedor de libros raros. Se hizo con él, lo exhibió en 1927 en el Museo de Arte Francés de Manhattan. La revista Times se hizo un eco, divulgándose el tamaño del pene de Napoleón. Bueno, en 1947 la reliquia fue adquirida por un coleccionista llamado Donald Hyde. Tras su muerte en 1969, la casa de subastas londinenses Christie intentó sin éxito venderla. Hasta que en 1977 John T. Latiner, urólogo de New Jersey, y era un admirador tremendo de Napoleón, lo compró por cerca de $3.800. Según este urólogo, por lo que dejó escrito, el tamaño era 4,1 centímetros y en erección un máximo de 6,6. Pero es que Napoleón padeció de un desorden endocrino, lo que limitó el crecimiento natural de sus partes. 30 años después, heredó su hija, Eva Latiner. ¿Esto es verdadero o es falso? Para los que fueron adquiriendo el pene de Napoleón, supuesto pene de Napoleón, sí era real, pero es que esto, que este sacerdote, porque así hiciese con él tras la autopsia, están escritas en las memorias dudosas del mameluco Luis Etienne Alice Saint-Denis, que era ayudante de cámara de Napoleón, en 1852, que publicó, bueno, no sé francés, así que perdonar, Revue des Deux Mondes, como se diga. Entonces, no se sabe realmente si es verdad o no, pero el dinero que pagaron por él sí es real. La campaña de Italia fue fundamental para Napoleón. Napoleón hizo una campaña muy exitosa en Italia, lo que hizo que regresase como un héroe nacional de Francia. Aquí, este hombre, Charles-Maurice de Talleyrand, en la película de Ridley Scott aparece un momento, pero si no sabes quién es, no sabes quién es este hombre, ¿no? ¿Por qué está ahí? Este hombre que, para alcanzar, digamos, el poder como ministro de Asuntos Exteriores, quería hacer algo en Egipto, mandar una campaña a Egipto. Pensar que Egipto en ese momento, para Francia, su mayor rival era Inglaterra. Inglaterra, unos cuantos años antes, había perdido las colonias en Norteamérica. Su mayor proveedor de materias primas y todo era la India. Para cruzar todo el material era el sitio idóneo. Porque si cortabas esa parte, tenías que recorrer toda África con lo que suponía eso de gasto. Lo que estaba salvando con el canal de Suez, si se corta, si no se corta, es tremendo. Bueno, este hombre dijo eso, pero lo dijo sin convencimiento, era para ganarse un puesto. Bueno, Napoleón, cuando llega, planea ir a Egipto. A principio se ordenaron, pero tras mucho insistir, y porque el directorio entonces en Francia, el gobierno francés, quiso quitarse del bien de Napoleón. Pero estamos en un momento de muchas revueltas, de muchos posibles golpes de Estado, y Napoleón era la figura que todos los dirigentes temían, porque el ejército estaba con él. Entonces se lo quisieron quitar del medio, y Napoleón se quería ir. Ya tenía en su cabeza una idea que era partir a Egipto. El 19 de mayo de 1828 parte de Petrodón con un buque que se llamaba el Orient. Toma Malta. En este viaje hay una cosa muy guapa, que es que Napoleón tiene algunas conversaciones filosóficas como ¿existirá vida en las estrellas y otros planetas? Cosas así que me parecían muy interesantes.
Alejandría, el 9 de julio de 898 lo toman, la batalla de las pirámides. En la película que hizo Ridley Scott, se ve como Napoleón, el ejército de Napoleón, bombardea y se ve como la pirámide. Eso es falso total. Entre otras cosas porque la batalla de las pirámides en realidad la batalla no fue ahí, fue más retirada. Y lo que pasa es que para darle la publicidad posteriormente este cuadro hizo que parecía que estaban justo a las pirámides, pero para nada. Esta batalla, que se dio muchísimo bombo, en verdad duró prácticamente 2 horas, no duró más. Pensar que los mamelucos entonces luchaban como en la Edad Media, luchaban cada uno independientemente, tenían un lema que era luchar con todas las riquezas posibles encima, con espadas, con cimitarras, a ver cuántos franceses lograban matar, cuantos más franceses, más vírgenes tendrían en el cielo o en donde fuera. Y claro, el ejército de Napoleón estaba totalmente acostumbrado, tenía tácticas de lucha, artillería, no les duró nada, duró 2 horas, duró eso. De hecho, muchísimos mamelucos para intentar sobrevivir se lanzaron al Nilo, allí murieron muchísimos de ellos. Posteriormente, en las siguientes semanas y meses, uno de los deportes que hicieron el ejército francés era pescar mamelucos, porque como llevaban todas sus riquezas, bueno, Napoleón de Trancario, Diego, esto viene bastante más rápido porque si no, no da tiempo a los misterios. Napoleón dentro de Egipto, la batalla del Nilo, que se hace de el 1 de agosto de 1798, Napoleón, toda su flota que estaba en la costa de Albuquerque, fue totalmente destrozada por la flota inglesa. Esto que a priori podría desesperar a Napoleón, mucha gente, sus generales, su ejército, que veían cómo iban a quedarse ahí parados en Egipto sin saber por qué. Napoleón no le dio importancia, es más, así que la decía, porque tenía una idea. La idea que tenía era quedarse en Egipto y llegar hasta la India, como dijo Alejandro Magno, y tratar de formar un imperio de ello. Y eso tiene mucho que ver en por qué se llevó a Napoleón una comisión de 167 científicos de todas las ramas del saber de Francia. Antes de esta campaña, jamás se había llevado una comisión científica tan importante. Al sumo 2 o 3 científicos, pero por ejemplo en la campaña de Italia iba un matemático, pero eran para capturar reliquias, tesoros y demás cosas de Francia. Pero ¿por qué Napoleón se llevó una comisión científica tan importante? Y era por esa idea. No sé si conocéis que en la antigua Grecia, Alejandro Magno, había un término que se llamaba anatomía, que era como la fusión del saber griego con lo mágico con el saber oriental, y hacer una especie de fusión. Napoleón quería hacer exactamente lo mismo, quería fusionar la ilustración del saber, de esa nueva ilustrada, de esa Francia, con ese conocimiento de Oriente. Así que lo vio genial, bueno, aquí Miguel. Bueno, hubieron fiestas, Instituto de Egipto, montó un instituto de Egipto que era a imagen y semejanza del Instituto de París, de Artes. Mujeres, Napoleón se echó un amante allí. Después de la batalla de las pirámides, a Napoleón le cuentan que su mujer, a la que estaba esperando que llegase hasta Egipto, pero nunca volvió porque estaba con otro, estaba poniendo los cuernos, a Napoleón le llega el conocimiento de que Josefina la está engañando. Napoleón monta en cólera total. Creo que Napoleón también sabe eso. Hay varias revueltas que Napoleón tiene que resolver. Ciertos abandonos, ahora tengo los abandonos, una cosa interesante. Y el general de Suez. El general de Suez empezó a investigarse con Napoleón aquí en la patria. Lo de los abandonos. El general Dumas, de Tarento, Nápoles. No, perdón. Bueno, el general Dumas estaba completamente harto. Era de las memorias que hay de Napoleón y de sus generales. Resulta que una vez que llevan varios meses allí en Egipto, ya empezaban a estar muy hartos algunos generales. Y Napoleón, creyendo que se pudiese terminar con él, decide que, bueno, pues el que se quiera ir que se vaya. No pasa nada, que se vaya. Decía esto porque una vez que los barcos de Napoleón fueron destrozados, había en toda la costa estaban los buques británicos haciendo una especie de muro con barcos para que no entrasen y saliesen de allí. Entonces, todo aquel que saliese de Egipto con alguna embarcación, una de dos,
o lo capturaban los ingleses, o si lograban esquivar ese bloqueo naval, si llegaban hasta Francia, iban a ser acusados de traición. Así que, bueno, pues que lleven que se vayan. Uno de ellos fue el general Dumas, un hombre enorme, un mulato. Me imagino que conocéis el apellido Dumas. Vale, este es el padre del escritor, Alejandro Dumas. Bueno, pues este hombre huyó, cogió un barco, se fue, llegó hasta Tarento, en Nápoles. Es curioso porque antes de que, cuando Napoleón llega a Egipto, en la campaña que Napoleón hizo en Egipto, hizo de Tarento prácticamente toda Italia, la conquistó para Francia. Pero una vez que Napoleón se fue y llegó a Egipto, varios en Italia, con el Imperio Austriaco ayudándoles, recuperaron de nuevo Nápoles. Cuando este general Dumas llegó allí pensando que llegaba a un sitio que pertenecía a Francia, bueno, pues lo metieron prisionero, estuvo 2 años, lo dejaron salir, llegó a Francia, llegó a un estado deplorable, duró muy poco, pero duró lo justo para que naciese su hijo, Alejandro Dumas. Y es curioso porque el Conde de Montecristo, ¿lo habéis leído? ¿Sabéis qué va? Está basado en esa historia de su padre. Esta es la amante de Josefina. En el libro cuento cómo hizo Napoleón para quedarse con ella, es muy interesante, pero no tengo tiempo. Vale. Dominique Dumas, de los muchos científicos, artistas que fueron con Napoleón, este para mí es muy importante. Escribió un libro que se llama Sin Mañana, Viaje del Alto y Bajo Egipto. Quinto por el Alto Egipto tomó notas, dibujos de todo lo que después era Karnak, Asuán, Tebas, Luxor, todo eso que estaba casi totalmente en ruinas. Y este libro tiene mucho que ver con una cosa que tiene después. Gaspar Montel, alemán, inventor de la geometría descriptiva. Esto es muy interesante y tiene mucho que ver también porque ¿qué pensaba Napoleón de las pirámides? Tiene que ver con un misterio que luego hablaremos de las pirámides. Y tiene que ver con otra cosa que me parece muy trivial. Napoleón les dijo en un momento, a partir de octubre, noviembre, que se tenía que congraciar con la población de Egipto. Tenía que hacer algo, ¿no? Porque tenía que ver que el pueblo egipcio admirara las cosas que traían los franceses y a la vez los científicos que estudiasen aquel pueblo, aquella cultura, y entre ellos, pues, le digo a Gaspar Montel, porque él sabía de música y montaron una banda de música. Entonces, en la plaza más importante de aquella época, en la Plaza Cibella, con toda la banda de música que llevaba el ejército de Napoleón, les dijo: bueno, pues vamos a tocar música aquí, para congraciarnos con el pueblo. Lógicamente empezaron con músicas militares, pues la población allí, eso no les importaba nada. Empezaron a tocar música de Mozart. Pero la gente allí, claro, Montel lo que dijo fue que es que, claro, la población de allí era inculta musicalmente, que eran unos incultos, y ya no sabía qué tocar para que la población de Egipto se animara. Hasta que empezó a tocar un tema. Empezaron a tocar la típica música que se tocaba en las tabernas, que no valía absolutamente para nada. Es como si ahora ponen reggaetón, perdón, ¿vale? Bueno, pues la población de allí empezó a saltar la alegría, estaban, claro, Montel pensó, claro, esto es por vuestra cultura musical, pero si esto es lo que queréis, esto es lo que queréis. Y tocaban siempre un tipo de música. ¿De dónde venía esa música? Y tiene una explicación. John Churchill, por supuesto, el antecesor de Churchill, el famoso Churchill, primer duque de Marlborough. Vale. Y nos vamos más atrás, a la séptima cruzada, Luis IX, rey de la Edad Media. En estas cruzadas, en la séptima cruzada, el rey francés Luis IX fue hasta Egipto. Fue hecho prisionero y Francia tuvo que pagar una cantidad enorme por él. Vale, pues resulta que estamos en un momento, en la Edad Media, donde se gestaban muchas historias. Ahí se creó un personaje de leyenda que era Marlborough. Y
Era la típica leyenda medieval con un personaje que era entre francés, egipcio, y se trajeron una música de Egipto, se llevaron de las montañas, una música que surgió en Egipto, se la llevaron a Francia. Empezaron a tocar los trombones, los juglares, se fue extendiendo con el tiempo, hasta que nos vamos a la batalla de Malplaquet, la era de sucesión española, que lucharon los ingleses contra los franceses. En esta batalla de Malplaquet, John Churchill, primer duque de Marlborough, era el coco de los franceses. Cada vez que luchaban contra ellos siempre ganaban. En esta batalla ocurrió lo típico que pasa en las películas, que ganaron los ingleses, pero lo dieron por muerto. Estaba muy herido, Vilacera que estaba herido, y lo dieron por muerto los franceses. Y cogieron esa música que venía, no sabían dónde, le cambiaron la letra totalmente para burlarse de este hombre, y esa canción aquí en España se hizo tremendamente popular. Mambrú se fue a la guerra, que lo peor pequeña. Esa canción, esa música de Egipto a la Media. Esa fue la que tocaba el matemático con su banda y que el pueblo egipcio españaba la alegría. Una curiosidad, la empresa tabacalera, en el principio del siglo XX, en 1910, quería montar, era Philip Morris, quería montar un cigarro apto para mujeres, mucho más suave, y hicieron ese trabajo, pero no sabían qué nombre ponerle. Entonces, da la casualidad de que en esa época, en Londres, en la calle Duque de Marlborough, se insertaba la fábrica de Philip Morris. Entonces, por pronunciación, en Estados Unidos le llamaron Marlboro. Marlboro es con dicho nombre. Bueno, anécdotas. El 10 de febrero de 1699, la campaña de Siria contra el Imperio Turco, la lista de la fortaleza, que es muy importante esta campaña, el horror de Jaffa, los arrestados, San Juan de Acre, la sede de fin de sueño. San Juan de Acre fue el final, aquí no pudo derrotar al ejército turco y ese fue el sueño, el fin del sueño oriental. Napoleón regresó a Egipto. Cuando regresa a Egipto, que ya tiene planeado huir de Egipto, dejar tirado a todos, entra en la Gran Pirámide. En verdad entró dos veces, justo cuando entró, un año antes y el 12 de agosto. Que entró en la pirámide es cierto. Ya que durmió allí, vale, cosas importantes, aquí se descubrió la famosa piedra de Rosetta, ¿no? En julio de 1839, un oficial de Chad, la Rosetta, que es de Ptolomeo V, de 1126 a.C., con 3 tipos de escrituras, jeroglíficos y demóticos de río, que fue luego descifrada por Champollion. Esto es importante para otra cosa, después. Se publicó un libro maravilloso después, una vez en Francia, la descripción de Egipto, que son 9 volúmenes increíbles. Napoleón deja completamente tirado su ejército, regresa a Francia hasta llegar al golpe del Brumario, el 18 de Brumario, y se proclama cónsul. Esto es lo que más o menos sabemos de la campaña. Nos vamos a los misterios, que es a lo que vamos a ir aquí. Disculpad. Y vamos a ver esto. No sé si conocéis ese texto. Un libro que es el oráculo, el libro de los destinos, el cual fue propiedad exclusiva de Napoleón. Existen muchos libritos sobre esto, que mucha gente a día de hoy cree que es cierto. Este es un antiguo manuscrito, se supone, egipcio, encontrado en 1801 por un tal M. Sonini en una tumba real del Alto Egipto. Un manuscrito alemán encontrado entre el equipaje de Napoleón en su retirada de Leipzig. Esto es lo que cuenta el libro este, ¿vale? Dice que un oficial prusiano lo vende a un general francés que era prisionero. Este hombre quiso venderlo, pero no pudo, y se lo entregó a su mujer. Este hombre murió, se lo entregó a su mujer, pero le dijo que por favor se lo entregase a Napoleón, porque debido ponía que era de Napoleón, y se lo entregó a la mujer, no pudo. Intentó hacerse entregar a la emperatriz, María Luisa, de Austria, entonces la mujer de Napoleón, pero era imposible. Hasta que Napoleón muere y se lo entrega a la emperatriz, y así. Y la emperatriz lo que hace es traducirlo al inglés en 1839 y después al castellano en 1850. Eso es lo que se dice.
Según este libro, a la cabeza de la Comisión de Artes de la campaña de Egipto se hallaba un tal M. Sonini, que en unas tumbas reales del monte Líbico, cerca de Tebas, encontró un sarcófago. En ese sarcófago, pegado al lado izquierdo, encontró un rollo de papiro con magníficos jeroglíficos. Y se lo hacen saber a Napoleón. Napoleón llama a un sabio allí que dice logra descifrar los caracteres egipcios. Se trata, oh sorpresa, de un oráculo. Napoleón lo hace transcribir al alemán. ¿Por qué al alemán? Claro, Napoleón piensa, lo traduzco al alemán por si alguno de mis agregados se hace con él. Dice el libro que Napoleón hacía más que preguntarle cosas de su vida pasada y te contestaba y te respondía lo que había sucedido. Y que a partir de ahí Napoleón, cada vez que le preguntaba qué iba a pasar en la campaña, pues eso hizo que Napoleón empezase esa senda de victorias. Pero bueno, Jafa perdió, sin pillar. Y que hasta, bueno, el papel tenía el título de El libro sobre el destino del mundo. Según ese sabio copto, que no sabemos quién es, ni por el nombre, había sido dictado a un sacerdote egipcio llamado Napsis por el mismísimo Hermes Trismegisto, el mensajero de los dioses. Napoleón pregunta, el oráculo responde. Esconde el original y luego lleva consigo la traducción al alemán. El original, por supuesto, nunca se ha encontrado ni nada. Y esa traducción al alemán lo perdió en Leipzig en una batalla, que fue una derrota, y en 1813. A partir de ahí, todo lo fue blanco. Esto es lo que dice el libro este. Todo esto, como ya se podemos imaginar, es totalmente falso. ¿Por qué? Texto encontrado en 1801. Napoleón abandonó Egipto en 1799, para empezar. Encontrado por M. Sonini. Este hombre, que ahora me quién es, porque también tiene otro misterio que se le ha atribuido, que es así, le gustará a Oscar. Este hombre jamás estuvo en esa expedición. No consta en ningún sitio que fuese de la Comisión Egipcia. ¿Pero quién es M. Sonini? Charles Nicolas Siegfried Sonini de Montpellier, es un nombre real. Naturalista francés, nacido en febrero de 1724, de 1751. Murió en París el 9 de mayo de 1812. Empezó siendo forense, pero lo dejó para ser naturalista. Le encantaba. Y para eso se apuntó al ejército y fue oficial de la Marina. Viajó por América del Sur, por África. Una mentalidad rigurosa y científica estaba atraído por la mentalidad ilustrada, las ciencias naturales se han reducido. Y era profundamente anticlerical. Posiblemente por eso le hicieron lo que hicieron. El 27 de abril de 1777 se embarcó en un buque, el Atlante, con destino a Egipto. Hasta 1778, que estuvo viajando por Tebas, Asuán, y regresó a París. Ese es el título, no lo voy a decir porque si no, ¿vale? Pero es el título de un libro que publicó en 1799, justo cuando Napoleón regresó. Pasó sin pena ni gloria ese libro, porque antes puse a Alban Denon, un artista que llegó a Francia, publicó un libro con prácticamente el mismo título y fue mucho más vendido. Este pasó sin pena ni gloria, no se lo compró casi nadie. Los jeroglíficos, ¿cuándo se traducen? En 1822. ¿Cómo iba a ser copto a traducirlo si no se había traducido hasta entonces? Y esto tiene mucho que ver también con Athanasius Kirchner, un jesuita alemán, 1601-1680, que es, esto lo conocemos dentro de un misterio bastante popular. Jesuita alemán, astrónomo, inventor, y ya que me dedico a un tema de cine, este es el hombre que se le atribuye la invención de la cámara negra, que hizo posible luego, posteriormente, la fotografía y eso para la cámara de cine. Bueno, este hombre en 1636 publicó Prologus Coptus Sive Aegyptiacus, 1643, Lengua Aegyptiaca Instituta, entre 1652 y 1654, Oedipus Aegyptiacus, trataba de traducir el lenguaje egipcio. No dio ni una. Luego obviamente, la traducción. Pero es muy importante porque ese interés de este hombre por traducir, por intentar saber qué decían los jeroglíficos egipcios,
llegó hasta la Ilustración francesa y posiblemente se sabe que Bulme, ese orientalista que viajó a Egipto, lo hizo porque admiraba a esta persona. Todo tiene relación al final. Yo le digo que este hombre no aceptó ni un solo jeroglífico, pero ni uno. Volvemos al libro que he dicho antes. Cuando Bulme, este libro de aquí, este hombre viajó a Egipto gracias a lo que había transmitido. Entonces en Francia, Egipto era poder por Atanasius Clínicos. Hechos de los Apóstoles. Hay un capítulo supuestamente perdido de los Hechos de los Apóstoles que se denominó el manuscrito Sonini. Supuestamente Sonini se encontró en una publicación en un viaje a Grecia y Turquía, que luego se publicó y se tradujo al inglés no antes de 1801, a partir de un manuscrito griego descubierto en los archivos de Constantinopla. La obra apareció por primera vez en Londres en 1871. Fijaros cuánto tiempo. Es un texto breve que pretendía ser la traducción de un manuscrito que contenía el capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles, el viaje de Pablo a Britania, ojo, y a España, donde predicó a una tribu de israelitas en Dunham Hill, que es donde está la actual catedral de San Pablo de Londres. Si conocéis el libro de los Hechos, termina en el capítulo 28, cuando Pablo está bajo arresto domiciliario en Roma y pasa lo que pasa. Esto obviamente es un texto apócrifo totalmente, no tiene ningún sentido, pero se la volaron a este Sonini, no se sabe bien por qué, igual que le atribuyeron el otro libro de los oráculos, quizá porque este hombre pasó sin pena y sin gloria y era fácil meterle ese mundo. Otro misterio, Le Poule Noir o la gallina negra. Este es un grimorio, ¿sabes lo que es un grimorio? Un libro donde supuestamente hay conjuros mágicos. Tenemos infinidad de textos de supuestos grimorios, el grimorio San Cipriano, por ejemplo, el código de Voynich, se dice así, Voynich, se supone que es un grimorio, bueno. ¿Cómo se llama el libro de Lovecraft? El Necronomicon, que es un libro totalmente de ficción, pero mucha gente cree que es un grimorio de verdad. Bueno, es un libro de ficción. Vale, La gallina negra, conocido más por su nombre en inglés, Black Pullet. Es un libro esotérico o grimorio anónimo, supuestamente escrito a finales del siglo XVIII y también supuestamente por un oficial francés que sirvió en la guerra de las Malvinas. Nunca se mencionó desde el final. La gallina negra abarca tres cuestiones del ocultismo: los anillos, los talismanes y la invocación de monstruos, vampiros. El libro comienza como una pieza narrativa. La historia hace alusión a un soldado francés durante la ocupación de Egipto, supervisor emboscado y masacrado por un grupo de beduinos. El protagonista escapa y se convierte en el único sobreviviente. Oculto de la región de Izer, conoce a un anciano turco que lo lleva al interior de la cámara secreta bajo las pirámides. Sepultado por esa arquitectura política, descubre los restos de la gran biblioteca de Ptolomeo. Obviamente esto jamás se ha encontrado. Luego de la narración se procede a detallar secretos para fabricar anillos mágicos, anillos que te los pones y te vuelves invisible, como el Señor de los Anillos. Posiblemente Tolkien leyó esto. Y talismanes cargados con propiedades naturales, anillos que vuelven invisibles en el terror, talismanes que enamoran la fertilidad a los ancianos, anillos que susurran en la oscuridad, filtros amorosos que conducen al suicidio y ungüentos eróticos que despejan el deseo incluso de los muertos. Y también incluye invocaciones a seres sobrenaturales. El grimorio afirma que la persona que comprende tenga el poder de destruir al Black Pullet o tendrá riqueza ilimitada. Yo, al investigar sobre esto, me metí en un montón de foros de ocultistas que creen que es verdad. Bueno. Lo curioso de este libro es que en 1800 un tal Jacques Méthode fue el que editó este libro. En la segunda edición adjuntó un texto donde él decía haber llevado a cabo estos conjuros y donde contaba sus experiencias. Y dice que conjuró un vampiro a través de esos conjuros y que se le apareció, era monstruoso y se le apareció.
Pero el vampiro hacía lo que él le pedía. ¿Y qué le pedía a él? Jóvenes, vírgenes y hermosas. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Pero esto tenía efectos secundarios, que es que cada vez que el vampiro conseguía hacer realidad lo que él le pedía, este ser le tenía que revelar una verdad sobre su futuro. A todo esto que lo pone en el libro, predijo su muerte, que moriría el 15 de mayo de 1812. ¿Aceptó? Pues sí. Pero se suicidó, se tomó el áudano y se suicidó. Así cualquiera acierta, ¿no? Poco más sobre esto, pero creo que si os metéis y buscáis esto en mismo foros y miráis, veréis que hay una infinidad de gente que dice llevar a cabo este ritual y cree que es verdad. ¿Conocéis a esta persona? Por favor, Javier Sierra, el gran Javier Sierra. Creo que el gran misterio que ha corrido en los últimos años sobre Egipto y Napoleón tiene mucho que ver con Javier Sierra, ¿verdad? Aquí lo tenemos investigando. Vale, esto tiene que ver con dos libros. Creo que el que más conoce a la gente es el publicado en 2014, La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón. Pero este libro no es nuevo porque es una reedición de un libro publicado en 2002, El secreto egipcio de Napoleón, pero entonces Javier Sierra todavía era tan conocido y quiso reeditar este libro, pero el libro es prácticamente el mismo. ¿Os acordáis de qué cuenta este libro? ¿De qué va? En este libro Javier Sierra, amparado en esa campaña de Napoleón en Egipto, cuenta que Napoleón pasó una noche dentro de la Gran Pirámide, ¿no? Y que ahí algo pasó, salió de la Gran Pirámide y cuando le preguntaron ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Para qué lo iba a decir si no me ibas a creer? Creo que esto ha ocurrido con muchísimos programas de misterio, podcasts, entrevistas, de todo. Muchas charlas de Javier Sierra. Vale. Lo que vi en la Gran Pirámide, un poco más. Básicamente es eso. Aquí tenemos, porque ahora he puesto infinidad de textos, de artículos de prensa, ¿qué dijo Napoleón la pasada noche dentro de la Gran Pirámide? Quiso pasar la noche con guerra y tesoro entre la Gran Pirámide. En una calurosa noche del 12 de agosto, el general Corso accedió, según parece, a la Gran Pirámide acompañado de su séquito y de un religioso musulmán. Bueno, aquí tenemos también la razón, la noche en que Napoleón durmió en la Gran Pirámide. Aquí pone que el emperador pasó 2 noches. Bueno, ya cambia. ¿Creéis que esto es verdad o no? Porque la gente da por hecho ser Javier Sierra, porque Javier Sierra ha dicho que esto es verdad. Bueno. Esto es lo que esto es tal cual pone el libro de Javier Sierra. El 13 de agosto de 1729, hacia las 6:30 de la mañana, Napoleón Bonaparte emergió por sus propios medios del vientre de la Gran Pirámide de Giza. El reencuentro con el general Kleber, importante general, fue emocionante, y allí mismo, ante la patrulla militar que los había escoltado, le formuló una pregunta que durante muchos años repetiría en privado. Mi general, ¿qué os ha sucedido? El joven estratega, turbado por lo que acaba de vivir, respondió lo mismo que diría una y otra vez hasta su exilio y muerte en la isla de Santa Elena 22 años más tarde. Aunque lo contara, no me ibais a creer. Voy a empezar desde el principio otra vez. Riley Scott es una película con licencias. Lo de Javier Sierra son novelas. Ya hay un dato erróneo, hablo de historia. Pone que el general Kleber, al verlo salir, le formuló una pregunta que durante muchos años repetiría en privado. ¿Quién? Napoleón, el general Kleber. El que sabe algo de esta campaña sabe que Napoleón, cuando dejó tirado su ejército, al que dejó tirado al frente de su ejército fue el general Kleber, que pilló un cabreo tremendísimo con Napoleón, que de hecho dijo que cuando regresase a Francia le iba a restregar los calzoncillos cagados en su mano. Esto es tal como lo pone en los informes de los generales. Tenía un cabreo enorme. ¿Cómo podría repetirse aquella pregunta? El Kleber de Napoleón, sí, Kleber se quedó en Egipto y lo asesinaron en el Cairo un 24 de junio de 1800.
O sea, que ya hay un dato erróneo aquí, pero bueno, es una novela. Ya le hubiese gustado tener una Napoleón para decirle cuatro cosas. Se dice también que, aquí no lo he puesto porque si no sería demasiado largo, se cuenta muchas veces que Napoleón también pertenecía a un club masónico y eso, falso. No hay ningún texto, nada, ningún documento que diga que Napoleón perteneciese a un club masónico. Sin embargo, Kleber sí. Y hay algunas historias que cuentan que Kleber y Napoleón hicieron unos ritos masónicos allí. Falso totalmente. Bueno, ¿de dónde sale la historia de que Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide? Más allá de Javier Sierra. ¿Dónde coge Javier Sierra esta historia? Y aquí lo indagado yo y saco de dónde puede salir esta historia. Uy, se me va. Hay que empezar por este libro. 1971. Secretos de la Gran Pirámide de Carl Peter Thomskis. Este libro me costó la hostia, un perdón, encontrarlo, porque está totalmente descatalogado. Aquí pone, el 25 de Terminor, 12 de agosto de 1629 de los revolucionarios, el gran general visitó la pirámide acompañado del imán Mohamed como guía. En un determinado momento, Bonaparte quiso quedarse solo en la tabla del rey, como hiciera Alejandro Magno, según se decía antes que él. Se dice que al salir el general estaba sumamente pálido e impresionado. Cuando uno de sus ayudantes le preguntó en tono de broma si había observado algo misterioso, Bonaparte le contestó ásperamente que no tenía ningún comentario por hacer y añadió con voz más amable que no quería que se volviese a mencionar jamás aquel incidente. Muchos años después, cuando era emperador, seguía sin querer hablar de aquel extraño episodio en la pirámide, limitándose a insinuar que había recibido algún presagio de su destino. Antes de su fin, en Santa Elena, parece haber estado a punto de declararse confidencialmente a las casas, pero prefirió menear negativamente la cabeza mientras murmuraba: no, ¿qué más da? De todos modos, no ibas a creerme. Este es el primer sitio donde aparece esto. Antes de 1971, en ningún libro aparece nada, absolutamente nada. ¿De dónde sacó este hombre? No hay nada. Pero aquí para mí hay datos importantes. Primero, ya hemos visto que lo que dice Javier Sierra es que Kleber fue el que le preguntó. Aquí pone que era un soldado. Pero para mí lo importante es esto. Bueno. Se sabe que Napoleón, en su comisión científica, llevaba este nombre, el Francois Geomatic, que fue el editor jefe de ese libro que puse antes de la descripción de Egipto, que son unos volúmenes impresionantes sobre el conocimiento de Egipto. Fue editado por Napoleón Bonaparte en 1902, publicado entre 1809 y 1892. Este hombre fue el jefe del equipo que llevó a cabo esta edición. Este hombre se entró en la Gran Pirámide, formuló la sugerencia de que la llamada Cámara del Rey, con su sarcófago vacío, no había sido precisamente una tumba, sino un monumento métrico, cuyo objeto era sintetizar y perpetuar un sistema de medidas. Este hombre estaba obsesionado con eso, con las medidas. ¿Habéis leído la novela de Sierra? Vale, pues rápido. Vale. Esto es lo mismo que digo antes de Peter Thomskis, así que paso. Y nos vamos a este libro. Paul Breyer, un egiptólogo que le llaman Mr. Momia. Este hombre habló en este libro sobre las propiedades mágicas de las pirámides. Hablaba de los textos de las pirámides, que es de la dinastía. De los textos de las pirámides, si conocéis un poco la historia o algo sobre la historia de Egipto, aparecen a partir de la quinta dinastía. Las pirámides de Giza son de la cuarta dinastía. No existe ningún texto, nada, ningún jeroglífico de las pirámides. Este hombre fue el que propuso que las pirámides eran máquinas de resurrección. Antes de este hombre, nada de nada. Bueno, sí, perdón, cada primo. Y en el libro dice que para volver a ver a los faraones se tenían que pasar 3 fases: el despertar del difunto de la pirámide, su ascensión y su ingreso en la recuperación de los dioses. Pero esta idea era nueva, porque André Bouchard, en 1976, un gran año por el publicó el libro Magia destinada al faraón difunto y al sucesor de la enigma de la Gran Pirámide, que había unas pruebas iniciáticas para morir y renacer. El otro escritor cogió las ideas de este hombre y escribió otro sucedáneo. Esta es, la Cámara del Rey,
más sencillo. La Gran Pirámide de Giza tiene la cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey. Anterior a estas pirámides, las mastabas, la pirámide escalonada, las otras pirámides que se trataron de hacer antes, en ningún momento tienen cámaras dentro de la pirámide, siempre son subterráneas. En estas, cuando se hace la cámara subterránea, y conforme se va haciendo, se hicieron la cámara de la reina y la cámara del rey. No había absolutamente nada, porque fueron totalmente saqueadas. Perdón. Antonio Chávez, en su ensayo de la Gran Pirámide, sugirió que las 3 cámaras para el monumento fueron empleadas para celebrar cada uno de esos estadios rituales. Pero no solo eso, para Pochán, esa magia no estaba destinada únicamente al faraón difunto, sino también a su sucesor vivo, que debía iniciarse en el interior, a solas, sobreviviendo a las tinieblas. Pochán continúa explicando que, por lo visto, al neófito que se enfrentaba a lo que él denominaba la prueba de la pirámide, le conducía primero a la subterránea del monumento, haciéndole descender por un pasadizo de casi 100 metros de largo que imitaba el tumulto genital femenino. Allí, sumergido en la más absoluta oscuridad, moría y nacía a una nueva vida, convirtiéndose en invidente. Posteriormente se le sometía a un severo interrogatorio y se le codificaba en la siguiente cámara, de la que se llama la cámara de la reina, para a continuación dirigirse al sarcófago vacío de la cámara del rey. Bueno, paso. ¿Existiría, tal y como dicen muchos, Napoleón o estaría Napoleón intentando de alguna manera iniciarse en esa ancestral prueba para de alguna manera legitimarse en el poder? Pero, y aquí pregunto yo, ¿acaso ese ritual era para convertir al neófito en legítimo gobernante de Egipto? Y si así fuera, ¿por qué abandonó Egipto entonces y regresó a Francia? ¿Tendría acaso que el ritual del poder le convertía a Napoleón en gobernante de Francia y desatenderse de sus responsabilidades del país que le había otorgado el poder? Para eso no tiene sentido alguno. Muchos dicen también que Napoleón, esto lo digo un bestseller publicado en 1733 de un abad, el abad Jacques de Rasson, La vida de Setos, tomada de las memorias privadas de los antiguos egipcios, donde se describen las pruebas iniciáticas a las que debe someterse el faraón Seti en la Gran Pirámide, que es frecuentada por reyes posteriores a ellos. Seti pertenece creo recordar, que a la dinastía 19 del Imperio Medio. Esta es una novela de fantasía totalmente, aunque mucha gente la hoy cree que es real. Esta obra inspiró la flauta mágica de Mozart, por cierto. Esta es un texto de Lev Novich, que es una orientalista, que la obra pertenece a una traducción, pero bueno, el autor dijo ya que era totalmente una obra de ficción, ¿vale? Como voy a adelantar, que fue totalmente inventada. La obra de Terrasson llegaba a insinuar, digo que es una obra de ficción, que el interior de la Gran Pirámide había sido frecuentado por reyes posteriores a aquellos, probablemente para participar en aquellos extraños ceremoniales o pruebas iniciáticas. Y tal vez por eso Napoleón, al ver aquello, quiso anular aquellas pruebas creyendo que lo que decía el libro de Terrasson era cierto. Y si esto fuese verdad, Napoleón lo hubiese hecho nada más tomar y no cuando tenía que tomar la decisión de regresar a Francia, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el Festival Hepse, que es el jubileo de Faraón. ¿Conocéis esto? Esto es una prueba que se hace cada 30 años de reinado de un faraón, se hacía un jubileo. Se ha llegado a proponer que Napoleón no lo hizo porque uno de los rituales que se llevaba a cabo era el llamado Hepse, una fiesta del antiguo Egipto con la que se creía que el faraón rejuvenecía accediendo a los secretos de la vida eterna. Bueno, visto así, es normal que algunos vean que Napoleón fuese iniciado precisamente justo cuando cumplía esa edad. ¿Por qué? Porque Napoleón, cuando se dice que pasó la noche en la Gran Pirámide, el 12 de agosto de 1799, 2 días después cumplía 30 años, entonces mucha gente decía que posiblemente era por eso. Voy corriendo. Napoleón en el libro menciona a un personaje que se llama Bonaventure Unión, un astrólogo que Napoleón llegó a obsesionarse, que era vidente. ¿Existió realmente? Pues no, ya lo digo todo. Hay un libro que se llama El hombre rojo de las tuberías, de Jean-Baptiste Vitoris, que habla sobre una especie de duende, de fantasma que Napoleón encontró en Egipto y que iba diciendo todo lo que iba a pasar, una especie como
el álbum anterior, pero este libro es totalmente inventado. Voy a ser rápido. Se hizo eco de los textos de Elías Levi, que hacía mención también a otro, Paul de Beverín, un español protestante, que decía que el tarot tenía un origen egipcio. Esto lo paso rápido. Te lleva el libro, paso rápido. Aquí en España se hizo muy famoso porque Octavio Cebes, lo conocéis, copió ese libro, lo publicó y, bueno. Aleister Crowley, todo el mundo lo conoce, este hombre sí pasó una noche dentro de la pirámide, pero aquí se dijo que había recibido la sabiduría de Iwas, un mensajero de Set, que dictó el libro, que luego publicó el libro de la ley. Y termino con esto rápido. Para mí lo importante es este hombre, Palo Dulto, que en verdad se llamaba Rafael Hurs, era su seudónimo, él publicaba una cosa que se llamó espiritismo hindú. Se hizo eco de la teosofía, una doctrina difundida por el final del siglo por Elena Blavatsky, la conocemos mucho por aquí, ¿no? ¿Perdón? Bueno, este hombre publicó este libro, El secreto del egipcio de Napoleón, se ha quedado aquí. En su capítulo 4, pasó una noche en la Gran Pirámide. Por resumir, este hombre explica en ese capítulo, que es un capítulo extenso, que entró dentro, que se tumbó dentro del sarcófago, que parecía como que sus medidas encajaban ahí, lo mismo cuenta Javier Sierra sobre Napoleón, y que tuvo una experiencia ahí, un viaje astral, vio a unos seres que le empezaron a contar sobre la inmortalidad, que se podía llegar a ser inmortal, de la inmortalidad del alma. De todo esto, por avanzar y terminar ya, Javier Sierra cogió todos estos datos para escribir una novela que, aunque sea vendida como que es verdad, como que es realidad, ha creado un mito moderno. No existe ni un solo documento de la campaña de Napoleón, ni uno, ni de Napoleón sus memorias, ni sus generales, ni la comisión científica, ni uno solo. El historiador de Escases en Santa Elena, que escribió sobre él con Napoleón, no existe ni un solo texto, ni uno que diga para qué le vas a contar si no lo vas a creer. Esa frase que se ha hecho tan célebre no existe en ningún solo documento, ninguno. Y ahora vuelvo y termino. Israel Escos se tomó sus licencias y Javier Sierra se tomó las suyas, pero lamentablemente no es cierto. Y ya, perdón. Bueno, vamos a descansar 5 minutos para dar paso a Óscar Fábrega y ya de camino, no de tiempo de generar información, ¿verdad? Muy interesante. Estoy seguro que quien se meta en esa pirámide es aquí incluso, y estando de noche con estos solitarios es algo impresionante, podemos dar fe, esto se convierte, pues imaginaos, en una pirámide. Disculparos también por el tema de la ausencia de Juan Alberto Manelli por temas consistoriales de la Iglesia. Y si queréis, podréis haceros con algunos de los 2 libros firmados por sus productores, por sus, digamos, creadores, como son Óscar y Jorge. Lo tenéis ahí a un buen precio y firmado por ellos. 5 minutos y continuamos.